La villana quiere poner a dieta a su esposo. Volumen 2. Capítulo 1. La hija del conde Storm, Camilla Storm, es odiada. La villana que interfirió con el amor destinado entre el segundo príncipe del reino de Sonnenlicht, Julian, y la hija de un varón llamado Liselotte, era una bruja egoísta, traidora y absolutamente obsesiva. Incluso después de que partió de Grenze y regresó a la mansión de Monchat, cerca de la ciudad más grande del ducado, las cosas no habían cambiado. Los rumores sobre Camilla continuaron circulando, especialmente entre los sirvientes más jóvenes. Oye, ¿escuchaste? Aparentemente, esa villana hizo llorar a una de las sirvientas en Grenze e incluso amenazó con despedirla. Oí sobre ello. Parecía que el maestro logró evitar que la despidieran, pero aún así fue degradada y perdió gran parte de su salario. Escuché que ahora está asignada a ser una sirvienta. Hablando del maestro, parece que las cosas han sido extrañas con él desde que regresó. Es como si estuviera comiendo menos comida que antes, después de que esa mujer causara tal escena en Grenze, debe sentirse deprimido. De ninguna manera ese maestro de todas las personas. Estoy preocupado, se supone que hoy es mi turno de cuidar a esa mujer. Lo siento por ti. Aunque, en realidad tengo una buena idea. De alguna manera, las cosas están incluso peor que antes. Unos días después de regresar de Grenze, en la mansión Monchat. Camilla golpeó el suelo con el pie mientras se sentaba, con una carta de Therese en la mano. La actitud fría y distante de los sirvientes no había cambiado en absoluto. En realidad, desde que volví, nadie parecía querer mirar a Camilla a los ojos. Parecía que los chismes sobre todo lo que había sucedido en Grenze ya habían logrado encontrar su camino de vuelta aquí. El número de comidas de Alois se había reducido de 8 a 7, pero eso parecía aumentar los temores sobre la creciente influencia de Camilla. Los sirvientes se habían vuelto aún más temerosos y asustadizos con Camilla que antes. Hicieron sus excusas y escaparon tan pronto como terminaron su trabajo, incluso con más entusiasmo que en el pasado. Y parece que la desgracia fluye siempre a raudales, simbolizada por la carta de Teresa que tenía en la mano. El compromiso del príncipe Julián y Liselotte se completó sin problemas. Su Majestad Real y Su Alteza el Príncipe Eckart incluso proclamaron que estaba feliz de que después de no ser engañado por una mujer inútil y de mal carácter, el príncipe ha encontrado la felicidad con una mujer nueva y maravillosa mientras los bendecía. ¿No es encantador? Mujer sin valor de pobre carácter, eso solo podría estar hablando de Camila. Cuando ella estaba en la capital, por lo que Camilla pudo deducir, el primer príncipe Eckart siempre había estado feliz con la propuesta de matrimonio de su hermano con la hija de la familia del conde Storm. Era una persona seria que estaba más enfocada en construir el poder de la familia real en lugar de preocuparse por el amor y el romance. A menudo fruncía el ceño cuando escuchaba las historias sobre cómo el príncipe Julián amaba a una chica de la familia Ende de rango relativamente bajo. De hecho, se sabía que el príncipe Eckart y el príncipe Julián chocaban en este tema. No hay forma de que realmente bendiga su compromiso. Aunque está segura de eso, no hay forma de que Camilla se asegure como está ahora. No hay forma de saber exactamente qué está pasando en la corte real, ya que toda la información que tenía para continuar eran las cartas de Therese y los periódicos llenos de chismes que presentaban a Camilla como una villana. Y lo que es más, padre y madre quieren adoptar a Therese. Desde que echaron a Camilla, el conde Storm no tiene heredero. Si Camilla se casara con el príncipe Julián, su plan había sido adoptar un segundo hijo. Si ese compromiso no llegaba a buen término, planeaba encontrar un yerno en otro lugar. Sin embargo, Camilla se convirtió repentinamente en la persona más odiada del reino, desterrada para convertirse en la esposa del sapo del pantano, un hombre difícilmente apropiado para ser su yerno. Sus padres también estaban en una edad en la que sería difícil para ellos tener otro hijo. Naturalmente, quieren asegurar la línea de sucesión de alguna manera. Ahí es donde entró el hermano menor del conde Storm, Neumann. Más específicamente, su única hija, Therese. Ella entendió el razonamiento. Era necesario para que la posición social de su familia sobreviviera. Pero, esto todavía no tiene sentido. Aplastó la carta en su mano mientras se mordía el labio inferior. La imagen de una altiva Therese riéndose triunfante flotó en su mente. Su risa nunca se detendrá a este ritmo. Aunque Therese tenía una apariencia, influencia y popularidad impresionantes, había un área en la que no podía igualar a Camilla hasta ahora. Ese era su estatus como hija de un conde. Me tiraron.
Sus padres abandonaron la posibilidad de que alguna vez regresara a la capital. De lo contrario, ¿por qué si no adoptarían a Therese, a quien el vizconde Neumann adora tanto? El padre de Camilla, el conde Storm, y su tío, el vizconde Neumann, eran lo más cercanos que podían ser hermanos. Habían sido cercanos cuando eran niños, e incluso después de que su hermano se casara con la familia Neumann, siempre se hicieron tiempo el uno para el otro. El conde amaba a su lindo hermanito y el vizconde siempre sintió que podía confiar en su hermano mayor. Camilla recordó que su tío siempre venía a visitar a su padre cada vez que tenía algún favor que pedir o tenía algún problema. Camilla, hija única, había sentido envidia de su relación como hermanos. No fue solo una o dos veces que el conde Storm buscó en sus propias arcas para rescatar a la familia Neumann en dificultades financieras. El conde incluso le ofreció asesoramiento matrimonial sobre el estado de su esposa enfermiza. La vizcondesa siempre fue frágil y tener un hijo había sido muy difícil. Fue asombroso que lograra dar a luz a Therese. Para el vizconde y su esposa, Teresa misma fue un milagro. Habiendo visto ese intenso amor por su hija con sus propios ojos, el conde Storm difícilmente podría ignorarlo. Aún así, el conde decidió tomar como propia a la preciosa hija de su hermano. Debe haber habido alguna forma increíble de compensación. No. Camilla suspiró mientras arrugaba la carta aplastada en su mano en una bola. No puedo tomar cualquier carta que ella escriba como verdad. Después de todo, la carta fue escrita por Therese, quien no intenta ocultar su odio hacia Camilla. Hasta que lo escuchó directamente de sus propios padres, esta carta era tan inútil como la propia Therese, en lo que a ella respectaba. Llevar con él. Ten paciencia por ahora. No te creas estas tonterías tan fácilmente. No estoy deprimido en absoluto. ¿Puedes ver esto? Mientras gritaba eso para fortalecerse, Camilla arrojó la carta arrugada a la chimenea. Cuando convierta a Loralois en un hombre guapo, definitivamente regresaré a la capital. Camilla se mantuvo decidida, repitiendo ese voto que había grabado en su corazón. Entonces, tal como ella lo hizo. Llamaron a la puerta como si alguien hubiera estado esperando su momento. Amante. Los golpes continuaron, pero la voz de la niña lo atravesó muy bien. O, más bien, debería decirse que lo dominó. Era un grito que venía de lo más profundo de su vientre, como la alegría de un soldado en un desfile. La doncella Nicole ha sido elegida como reemplazo para servirle, señora. Ella vino de nuevo. En el momento en que escuchó esa voz, el ardiente resentimiento de Camilla se desvaneció en un suspiro. Ella había venido de nuevo hoy también. La que había estado cuidando a Camilla desde que regresó de Grence, esa sirvienta problemática. Base 10. Capítulo 2. Eso duele. No pongas tanta fuerza en el peine. Mis disculpas. Tu cabello estaba todo enredado, ama. Todavía no soy la señora. Espera, quiero decir, no te deshagas de los enredos con la fuerza bruta. Hazlo suavemente. ¿Sí? Me peinaré tan suavemente como pueda. ¡Ay, ay, ay, ay! Una vez más peinó el cabello con fuerza y Camilla aulló de dolor. Cuando Camilla se sentó en una silla, la criada llamada Nicole se paró detrás de ella, peine en mano. El hermoso cabello negro de Camilla estaba enrollado con fuerza alrededor de ese peine, básicamente a punto de ser arrancado. Lo peiné. Equivocado. Lo está sacando. Cuando Nicole hinchó el pecho con orgullo, Camilla la reprendió con un grito. El orgullo y la alegría de Camilla, bueno, sería deshonesto ir tan lejos, pero el cabello negro que cuidaba diligentemente a su manera estaba bajo una seria amenaza. Eres demasiado torpe. ¿Sí? Puedo ser torpe, pero haré lo mejor que pueda. Tan honesto. Mientras sostenía su cabeza entre sus manos, Camilla gimió. Mientras Nicole seguía peinando detrás de Camilla, trabajó tan duro como pudo, fiel a su palabra, mientras su cepillo se enganchaba en otro nudo en el cabello de Camilla. Espera un momento. ¿Sí? Voy a esperar. A la orden de Camilla, Nicole se detuvo justo donde estaba con el cabello de Camilla atrapado en el peine nuevamente. Camilla, al final de su ingenio, se dio la vuelta para mirar a Nicole. Miró a la chica que debía ser un par de años menor que ella, con su cabello rubio rebelde atado en una cola de caballo desordenada. Parece tener sangre aristocrática corriendo por sus venas, pero sus padres probablemente no posean ninguna tierra o títulos reales como nobles. Su nariz pequeña y sus mejillas redondas estaban salpicadas de pecas, lo que le otorgaba un encanto sencillo y campechano.
Su rasgo más destacado eran esos ojos serios suyos, esos ojos con un iris castaño rojizo y pupilas rojas. Los ojos rojos eran evidencia de un poder mágico innato. Cuanto más poderosa es la magia, más brillante es el color. Solo la familia real y los miembros de su rama tendrán el iris enrojecido, pero aunque había personas con pupilas rojas, eran excepcionalmente raras fuera de la familia real. Las pupilas de Nicole eran de un vívido tono rojo que se podía ver desde la distancia. Eso también probablemente terminaría convirtiéndola en una sirvienta aún más problemática en el futuro, pero en este momento eso no era importante. Camilla volvió a mirar a Nicole. Debería haber venido otra criada hoy. ¿Por qué estás aquí una vez más? El trabajo de ser la criada de Camilla se turnaba día a día. Todos odiaban tanto la idea de ser la criada de Camilla. ¿O estaba pasando algo más? En cualquier caso, Camilla no tenía su propia criada personal en la mansión Monchat. Antes de partir hacia Grence, todos los días la servía una nueva doncella, que sin falta se ocupaba de vestir a Camilla por la mañana y se marchaba lo más rápido posible. Sin embargo, después de regresar de ese pueblo, solo esta chica inútil seguía viniendo día tras día. ¿Podría esta chica torpe incluso llamarse sirvienta, cuando parecía que apenas podía cuidar de sí misma, y mucho menos de Camilla? Había una clara división entre los sirvientes mayores y los sirvientes de menor rango en la mansión Monchat. Los sirvientes mayores solían ser hijos de la aristocracia de menor estatus o comerciantes adinerados. O, tal vez, una persona que había subido la escalera por sus propios logros y méritos. El mayordomo, la doncella principal y el chambelán personal de Alois estaban entre ellos. Esa doncella principal, Gerda, estaba a la cabeza de las sirvientas mayores. En cuanto a los sirvientes mayores, su líder era el mayordomo llamado Belmer, el sirviente más viejo de la casa. Los sirvientes de nivel inferior eran típicamente un subordinado directo de un superior. Si eran mujeres, por lo general eran sirvientas que se ocupaban de la limpieza y la colada. Si fuera un hombre, entonces serían lacayos o mozos de cuadra. Para aquellos que deseen algún día ser servidores superiores, los puestos de alto rango, como el mayordomo o el chambelán, pueden tomar un aprendiz de estos servidores de menor rango. Siempre que tengan una referencia de una persona de confianza, cualquiera podría ser contratado como sirviente de nivel inferior, incluso si sus orígenes son inciertos. O, a veces, había casos en los que Alois elegía personalmente a alguien y lo invitaba a trabajar para él. También era fácil diferenciar entre una sirvienta de alto rango y una normal. Una sirvienta de menor rango a menudo verá su ropa sucia debido al arduo trabajo por el que pasan. Por eso siempre usaban un delantal sobre su ropa negra. También siempre usarían una falda que fuera fácil de mover pero que no se enganchara ni enganchara. Nicole también está vestida así. Aunque ella es de un linaje de una familia aristocrática de bajo rango y uno podría esperar que sea una sirvienta de alto nivel, parece que su nivel de habilidad no era adecuado para eso en absoluto. ¿Por qué viene una sirvienta de bajo rango como tú, en lugar de una de alto rango? A pesar de la mirada sospechosa de Camilla, Nicole enderezó la espalda y pronunció su fuerte respuesta como de costumbre. ¿Sí? Como quería servir a la ama por cualquier medio, puede haber sido descortés, pero pedí aceptar este trabajo. Deja de llamarme ama. Alois y Camilla aún no están casados. Aunque, eso puede cambiar si Alois pierde peso. Deja de tratarme como su esposa hasta que realmente estemos casados. El corazón de Camilla era tan terco como siempre. Lo entiendo completamente, ama. Fuiste enviado aquí para acosarme o algo así. Como si ignorara los gritos de Camilla, Nicole volvió a levantar el peine. Solo por su movimiento, Camilla sintió una profunda sensación de aprensión. Entonces, por favor discúlpeme. Hola. Con cuidado. Ten cuidado. El peine de Nicole se balanceó hacia abajo, rompiendo el deseo sincero de Camilla. Capítulo 3. Cuando las cosas están tan mal, no le queda otra opción. Señor Alois. Necesitamos hablar. Las puertas de esa habitación en el segundo piso se abrieron. Era la oficina directamente arriba de las escaleras desde el vestíbulo de entrada. Y nada menos que el estudio privado de Alois. Su espacio de trabajo estaba en medio de la habitación, rodeado de estanterías altas. Cuando Alois se sentó detrás de su escritorio, pareció sorprendido cuando Camilla entró. Realmente es imponente a su manera, ¿no es así? A pesar de que los documentos estaban apilados por todo el escritorio y el suelo, aún era fácil identificar al enorme Alois.
Ya era un hombre bastante alto, así que cuando le añadiste todo ese exceso de carne, realmente tenía una figura bastante intimidante. Los informes de excavación del sitio minero en Grence y en otros lugares, junto con informes sobre la densidad del miasma y la fuerza de su poder mágico. Alois todavía se alzaba sobre esa montaña de informes de todo su territorio. De hecho, podías verlo sobresaliendo de los lados de su escritorio. Camilla, ¿pasa algo? Si tienes algo que decirme, ¿puede esperar hasta nuestra hora habitual del té? Alois dejó su pluma, mientras miraba confundido por qué Camilla había irrumpido en su oficina luciendo tan indignada. Al igual que antes de ir a Grence, ella y Alois todavía tomaban té juntos todos los días. En comparación con cómo solían ser sus conversaciones durante el té, las cosas eran un poco más suaves ahora. Aunque es difícil decir que los dos tienen muchos intereses en común, Alois puede hablar sobre eventos actuales y Camilla puede contar historias de sus días en la capital. Y, en lo que respecta a Camilla, no dice bajar de peso tanto como solía hacerlo. En cuanto a la hora del té de la mañana o de la tarde, no hubo ningún cambio en la cantidad de dulces y pasteles que se servían, pero Alois no comió tanto como solía. Aunque para Camilla, era difícil ver mucho cambio. Pero, por ahora, ella está feliz de que él al menos esté demostrando que es sincero al querer perder peso por su cuenta. Dejó de comer entre la cena y la hora de acostarse, aunque todavía come esas otras 7 comidas y no parece haber perdido nada de peso, al menos hay algún progreso, ella quiere creer. Para ser honesta, todavía tiene sus sospechas. Sin embargo, en este momento hay algo más en su mente. Lord Alois, ¿sabes acerca de esta doncella llamada Nicole? Nicole. Esa chica rubia, la de las pecas. ¿Quién es esa chica? Ella se ha hecho cargo constantemente de mi cuidado en nombre de las sirvientas mayores todos los días desde que regresamos. Alois parpadeó desconcertado mientras Camilla se enfurecía. Ah, luego asintió. Parece que él sabe quién era esta Nicole después de todo. ¿Nicole te está cuidando personalmente? ¿No debería darle solo algunas tareas simples de limpieza? Así es. El trabajo habitual de Nicole era limpiar los pasillos y ordenar los almacenes. No podía lavar los platos porque los dejaba caer torpemente, no podía lavar la ropa porque accidentalmente rasgaría la ropa y la jardinería estaba completamente fuera de discusión. Solo le dieron tareas que no requerían mucha habilidad. Entonces, debido a todo eso, fue relegada a los trabajos de limpieza más infalibles. Por cierto, Nicole solo ha sido sirvienta en esta mansión durante unos meses. Pero, el número de incidentes ya era incontable. Ella ya era bien conocida como una sirvienta problemática. Este mes acababa de comenzar y se perfilaba como el peor de Nicole hasta el momento. Ya había roto bandejas enteras de platos y un jarrón caro. Gerda estaba haciendo todo lo posible para mantenerla haciendo el menor trabajo posible, pero debido a que Nicole estaba tan extrañamente entusiasmada con su trabajo, estaba resultando más difícil de lo esperado. Cuando vino a mi habitación esta mañana, me hizo pasar por un verdadero suplicio. Honestamente pensé que la enviaron allí para acosarme. ¿Por qué contrataste a una chica así? No importa cómo lo hagas, ella claramente no es adecuada en absoluto. Nicole no estaba hecha para ser una sirvienta. Era tan torpe que ni siquiera podía usar un peine correctamente. Sin embargo, por alguna razón, tenía una extraña pasión por el trabajo. Estaría mucho mejor si simplemente hiciera uso de esa magia suya para conseguir un trabajo investigando hechicería o herramientas mágicas. Con esos ojos rojos suyos, no tendría ningún problema en conseguir un trabajo como ese. Todos los seres humanos tienen algún poder mágico innato, pero los fuertes poderes que poseen aquellos con ojos rojos son excepcionalmente raros. Teniendo suficiente poder mágico que puede manifestarse visualmente en tus ojos, quizás era tan poco común como 1 entre 1000. La cantidad de poder mágico que un ser humano puede poseer es algo otorgado por la naturaleza. Incluso si usa herramientas mágicas para complementarlo, uno nunca puede aumentar sus niveles innatos de energía mágica. El poder mágico también tarda en restaurarse después de ser utilizado. No sería una exageración decir que el simple hecho de tener mucha energía mágica te marcaba como un talento. Y cuando se trataba de trabajos que requerían un fuerte poder mágico, investigación de hechicería y desarrollo de herramientas mágicas fueron los principales que me vinieron a la mente. Aunque la investigación de hechicerías podría verse un poco anticuada debido al uso generalizado de herramientas mágicas, sigue siendo un campo muy popular.
La verdadera hechicería ha existido durante incontables años más que las herramientas mágicas, y la búsqueda del poder arcano y las verdades más elevadas continúan desconcertando e intrigando a las mentes curiosas hasta el día de hoy. Las herramientas mágicas proporcionan lo mundano, la hechicería desbloquea lo místico, era así como decía la cita de ese investigador. Las personas con alto poder mágico siempre están en demanda. Puedes usar una piedra de maná para aumentar tu producción mágica temporalmente, pero al final, solo es poder prestado. Solo con las energías mágicas latentes de una persona pueden explorar la verdadera magia. Por otro lado, el desarrollo de herramientas mágicas se ha convertido en un gran negocio. El punto de venta de estas herramientas es que cualquiera puede usarlas. Usar piedras de maná para alimentar de manera continua y efectiva una gran cantidad de herramientas no es algo que puedas replicar usando la magia humana. Tomemos, por ejemplo, las luces alimentadas por Manastone que iluminan las calles por la noche. Si intentaras usar la magia humana para ese trabajo, tendrías a una persona parada en la calle toda la noche irradiando como una bombilla mágica. Las herramientas mágicas que emiten calor o enfrían áreas no pueden realizar tareas complicadas, pero hasta cierto punto eso no es un problema. El objetivo principal de una herramienta mágica es crear un mecanismo que se pueda encender y apagar fácilmente, mientras que solo consume una pequeña cantidad de poder mágico en su funcionamiento. Por supuesto, el desarrollo de herramientas mágicas siempre está obsesionado por el espectro del fracaso. En lugar de desperdiciar piedras de maná a manos llenas durante la fase de prueba, es mucho más económico alimentar herramientas que aún están en desarrollo con poder mágico directamente de una persona. A diferencia de la investigación de la hechicería, que a veces se persigue por el romanticismo de todo, el desarrollo de herramientas mágicas es puramente lucrativo. Para Camilla, tiene la mitad de la mente para ayudarla a encontrar un nuevo trabajo por sí misma. Llevarla lo más lejos posible. Ella no diría eso. No es como si tuviera algún resentimiento particular por la chica. Incluso podría escribirle una carta de recomendación. Bueno, dado que no hay nadie que acepte eso, considerando la reputación actual de Camilla, es posible que tenga que confiar en Alois para ese asunto. Alois gimió para sí mismo. Aparentemente, sin embargo, el hombre mismo no está dispuesto, desafortunadamente. Esa chica tiene algunas circunstancias únicas. Tengo una relación con su familia también. Me aseguraré de que ya no te moleste, así que puedes perdonarla solo por esta vez. Ella no ha estado pidiendo permiso para venir a verme de todos modos. Simplemente lo hace sola. En primer lugar, Nicole no es una sirvienta de alto rango como para que se le deba confiar el cuidado de Camilla. De todos modos, ¿es ella la hija de alguien importante después de todo? ¿Cuál es exactamente la posición de su familia? Camilla había oído que Nicole era de un linaje aristocrático de bajo rango. Por lo general, una familia de tan bajo rango nunca podría preocupar la mente de un duque por mucho tiempo. Por supuesto, si ignora por completo estas pequeñas casas, puede haber algunos disturbios, pero su poder era lo suficientemente minúsculo en comparación como para poder aplastarlos incluso si se unieran. No es el tipo de cosa que te gustaría escuchar, Camilla. Alois soltó una risa tensa, tratando de no llamar la atención de Camilla. Luego, casualmente tomó un documento sobre las condiciones climáticas y las corrientes de viento de la parte superior de la pila. Oh, parece que ha habido una acumulación de miasma en el aire del oeste causando irritaciones en la piel, qué interesante. Está tratando de sacarme la palma de la mano. La pelea en la que se habían metido sobre quien estaba siendo poco sincero todavía estaba fresca. Se enojó solo de recordar y estaba a punto de gritarle a Alois cuando se escuchó el sonido de algo grande rompiéndose afuera. También sonaba como si estuviera cerca. Antes de que el eco de ese sonido aplastante desapareciera, el grito penetrante de alguien resonó a través de él. Nicole. Tú, otra vez perdiste el control de tus poderes mágicos. ¿Cuántas veces has ido ahora? ¿Sí? Esta es la 7ª vez en total y la 6ª vez este mes. Cuando Camilla se volvió hacia Alois, vio que tenía la cabeza entre las manos. Camilla salió disparada por las puertas de la oficina por pura curiosidad, y desde lo alto de las escaleras, pudo ver la entrada a la mansión. Junto a la entrada, había 2 macetas grandes con hermosos diseños simétricos. Bueno, ahora solo había uno. La olla desafortunada que se convirtió en una víctima se rompió en pequeños pedazos en el suelo. Mirándolo, uno podía ver que no se había caído y roto simplemente así.
Si lo hubiera dejado caer al suelo, se habría estrellado contra todo tipo de escombros irregulares que no coinciden. En cambio, las piezas en el suelo tenían exactamente la misma forma uniforme. Además de los fragmentos dispersos, había una criada mayor además de Nicole, inclinándose casi en un ángulo recto perfecto. Cerca, los sirvientes que habían estado ocupados trabajando se detuvieron para mirar la escena. Después de que Camilla salió corriendo, Alois también corrió hacia el pasillo, aunque un poco más lento. Se paró junto a Camilla mientras observaban lo que estaba pasando. ¿Por qué estás trabajando aquí en primer lugar? ¿No fuiste asignado a barrer las hojas en el jardín? ¿Sí? Le dije a la sirvienta asignada aquí que quería hacer este trabajo sin importar nada, así que tomé su lugar. Y te dije claramente que solo hicieras el trabajo que te dieron. Eso es porque no puedes manejar tu poder mágico en absoluto. ¿Sí? Lo siento profundamente. Cuando Nicole gritó esas palabras, la criada principal suspiró mientras negaba con la cabeza. Hizo todo lo posible para no enojarse mientras bajaba la voz. Dios mío, eres de la familia Ende, entonces, ¿por qué eres así? Esa tranquila voz suya llegó bien a través del pasillo. Nicole levantó la cabeza como si esas palabras la hubieran sobresaltado. Abrió la boca para decir algo, pero, antes de que pudiera dejar salir las palabras, la sirvienta mayor siguió hablando. Ya es suficiente. Puedes terminar por hoy. Informaré de todo esto a la señorita Gerda. ¿Sí? Nicole se inclinó profundamente de nuevo. Luego, giró rápidamente sobre sus talones y salió por la entrada. Ahora que Camilla sabía la verdad, Alois se pasó la mano por la frente como si se hubiera dado por vencido. Ende, ella dijo. Es exactamente como piensas. La casa señorial de Ende. Liselot Ende. La familia de la mujer que había derrotado a Camilla en la capital y la exilió a este lugar inhóspito. Nunca pensó que volvería a escuchar ese odioso apellido hasta aquí. Capítulo 4. La casa de Ende fue una vez vasallos directos de la casa de Monchat. Sin embargo, su tiempo como sujetos directos llegó a su fin hace mucho tiempo. En la época en que Sonnenlicht estaba constantemente en guerra con sus vecinos, la familia Monchat había desempeñado un papel sombrío y enigmático al servicio de la corona, con la familia Ende como sus ayudantes. En estos días, sin embargo, la familia Ende es funcionalmente independiente de Monchat. Aunque era pequeña, la familia Ende tenía un territorio propio y lo utilizó para lanzar su propia empresa, sin depender ya del apoyo financiero de los duques de Monchat. Aún así, la familia Ende mantiene vivas las viejas tradiciones que mantuvieron con la familia Monchat. Los miembros de la familia Ende a menudo son enviados a trabajar para los señores de Monchat. Pero ahora era por el bien de una relación comercial, no por ningún tipo de intimidad familiar. Había sido una práctica durante muchos años en la casa Ende enviar a los miembros más jóvenes de la familia como sirvientes o asistentes en la mansión Monchat. Debido a que la familia Ende son nombres tan importantes en lo que respecta a la investigación mágica, no pueden ser descuidados como socios comerciales. Después de que regresaron a su oficina, Alois dijo eso con un suspiro de resignación. Mientras se dejaba caer en su silla de escritorio hecha a medida, diseñada para soportar su peso, su ropa estaba empapada de sudor. Cuando Camilla lo fulminó con la mirada, la sudoración no se detuvo mientras se movía incómodo en su asiento. Cuando Camilla se sentó en la silla pequeña frente al escritorio, simplemente frunció el ceño en silencio con los brazos cruzados. No hizo nada más que respirar profundamente, manteniendo la lengua detrás de los dientes. Aún así, incluso Alois se sintió un poco intimidado por esa intensa aura de intimidación. La rivalidad entre Liselot y Camilla por el amor del príncipe se había convertido en una perturbación en toda regla. Camilla, la hija del conde Storm, había sido derrotada y en el proceso se convirtió en una persona vilipendiada en toda la capital. Sin embargo, el negocio de exportación del conde Storm no podía dejarse de lado tan fácilmente, especialmente porque la marca de vino característica de su territorio era muy popular. Los vínculos comerciales entre familias eran así. No importa cuán odiada pudiera llegar a ser la propia Camilla, nadie iba a perseguir a su familia cuando sus propias ganancias sufrirían por ello. La confianza acumulada durante generaciones de relaciones comerciales cordiales no eran lazos que pudieran romperse tan fácilmente. El negocio de la familia Storm todavía parece ir fuerte, ella lo había aprendido de las gotas y gotas de noticias que llegaron a esta tierra. La cosecha de este año en realidad disfrutó de más éxito que la del año anterior.
Dañar o potencialmente romper las relaciones con la familia Ende, una asociación que se remonta a generaciones, todo únicamente por el bien de Camilla. Como duque, Alois no podría tomar una acción tan precipitada y autodestructiva como esa. Para comparar a Camilla con toda una casa, estaba tan claro como el agua qué relación era más importante. Sin mencionar que, hasta hace muy poco, el propio Alois no tenía exactamente una buena impresión de Camilla. Él había tratado de mantenerla aplacada al principio, pero finalmente habían llegado a un acuerdo, así que al menos eso era un paso adelante. En la familia Ende, los niños que nacen con fuertes poderes mágicos son relativamente comunes. Su magia también es increíblemente útil para encontrar nuevos depósitos de Manastone. A cambio de tarifas preferenciales en los precios de Manastone, intercambian con nosotros a un miembro de su familia. Así ha sido siempre entre nosotros. Así es como Nicole llegó a estar aquí. Incluso si no es hábil, debería ser útil solo por su alta energía mágica. Una persona con grandes cantidades de poder mágico es mucho más sensible al flujo de magia que ocurre naturalmente en el miasma. Pero a Camilla no le interesa el lado práctico. ¿Conoces a Liselotte? Camilla luchó por controlar sus pasiones mientras preguntaba eso. Como Alois ya había renunciado a intentar ocultárselo más, no dio ninguna excusa y asintió obedientemente. Ella solía venir a jugar mucho aquí en los viejos tiempos. Sin embargo, apenas he hablado con ella desde entonces, y apenas puedo recordar su rostro. En los viejos días. Ya han pasado más de 10 años. Alois en realidad no recuerda exactamente cuándo fue la última vez que la vio. Apenas recordaba nada de la chica que no había visto en más de una década. Aunque se reunía a menudo con miembros de la familia Ende, la propia Liselotte llevaba años viviendo en la capital. Pocas veces podrían haberse conocido, teniendo en cuenta que Alois rara vez deja sus propias tierras. La forma en que Alois hablaba de ella ahora, su voz era tan seca y sin sabor como si estuviera hablando de un negocio de rutina. Si se tratara de una persona que hubiera dejado una fuerte impresión en su memoria, eso se habría reflejado en su discurso. Quizás realmente es cierto que no se han visto en años y él apenas la recuerda. Pero, para Camilla, eso no cambia la verdad de que alguna vez fueron bastante familiares. Liselotte habría sido una chica linda, incluso en ese entonces. Al menos, en valor nominal. Se guardó esa parte para sí misma. Además, la propia Camilla era muy consciente de cuán cargada era esa oración. Liselotte definitivamente era linda. Su cabello rubio brillante se veía suave al tacto, tenía una figura menuda y delicada y era una chica que parecía tranquila y educada cuando la conociste. Pero, inesperadamente, era una persona llena de risas alegres, así como una ligera racha traviesa. No era naturalmente una belleza que llamara la atención donde quiera que fuera, pero su ternura subyacente la hacía parecer una gema sin cortar, algo que podía pulirse fácilmente hasta que brillara. No era realmente una mala persona, pero tampoco era una santa. Sabía cómo ganarse el favor, cuándo asentir en silencio y cuándo prodigar elogios a alguien. Además, era una actriz increíble. Rara vez derramaba lágrimas, pero eso solo hizo que las veces que lloraba fueran aún más impactantes. En otras ocasiones, de repente mostraba una expresión mucho más allá de su edad, como si esa piedra preciosa realmente hubiera sido pulida hasta un brillo deslumbrante. El príncipe Julián se enamoró de esa Liselotte a primera vista. Entonces, ¿cómo puedes decir que no estabas encantado con ella en ese entonces, Lord Alois, incluso si dices que no la recuerdas? Liselotte era linda, gentil y esponjosa, una chica que fácilmente haría cosquillas en el corazón de cualquier hombre que conociera. Tenían la sensación de que ella era algo que tenían que proteger. Ella era exactamente lo contrario de Camilla, que era alta con rasgos afilados y bien definidos. Con su cabello negro y lacio y sus ojos fuertes y orgullosos, en lugar de verla como alguien a quien quieren proteger, los hombres a veces sentían que necesitaban que los protegieran de ella. La propia Camilla, sin embargo, nunca quiso ser protegida por nadie. En lugar de confiar en que otros hagan las cosas por ella, preferiría dar un paso al frente y manejarlo ella misma. Debido a esa personalidad obstinada suya, la gente a menudo decía que ella no era linda. Sin embargo, Camilla nunca pensó que perdería ante alguien linda. Eso fue, sin embargo, hasta que fue exiliada de la capital. Ella es el tipo de chica que le gusta a todo el mundo. Mientras Camilla suspiraba, Alois la miró en silencio. Luego, después de parpadear una vez, inclinó su gran cabeza hacia un lado pensando.
No recuerdo mucho sobre Liselotte, así que realmente no entiendo lo que quieres decir, pero... Alois se frotó la barbilla con la mano mientras miraba a Camilla a los ojos. Por alguna razón, su rostro se veía más serio que nunca. Personalmente, creo que eres bastante hermosa, Camilla. Decir ah. La boca de Camilla se abrió mientras trataba de encontrar las palabras para responder a eso, pero no salió nada. Todo tipo de reacciones a eso pasaron por su mente. Hermoso y lindo tenían significados muy diferentes. Si él solo estaba tratando de halagarla, realmente habría usado la palabra hermosa en lugar de algo un poco menos grandioso. Además, ser llamada hermosa no es exactamente algo que la haga feliz. Bueno, tampoco puedo decir que se sienta mal. Por favor, solo diga algo así después de haber perdido la mitad de su peso. En comparación con Alois, cualquier persona al azar que pudieras elegir en la calle podría describirse como hermosa. Es difícil sentirse dócilmente feliz por un cumplido como ese cuando lo está pagando Alois. Realmente no te contienes en absoluto, ¿verdad? Ante la reacción contundente y honesta de Camilla, Alois se rió con incredulidad. Ahora solo puede reírse porque se ha acostumbrado. Entonces, ¿la mitad es suficiente entonces? ¿Qué tipo de estándar es ese? Eso parece ser lo que está preguntando. Con ese cuerpo suyo. Sin embargo, era difícil juzgar exactamente lo que sentía Alois, difícil de leer como lo era a veces. Cuando Camilla miró fijamente ese cuerpo de carne que se balanceaba, le dio su respuesta. ¿No tienes ganas de ser obstinado hoy? Casi por instinto, Camilla lo empujó como si estuviera buscando pelea. Esa naturaleza competitiva suya estaba encendida. Ojalá perder peso fuera tan fácil. Camila siempre había estado preparada para una larga campaña. Su oponente era alguien 3 veces más grande que el hombre promedio. Según sus estimaciones más optimistas, le llevaría al menos un año tenerlo comiendo como un ser humano normal, y mucho menos pareciendo uno. La clave más importante para perder peso es una fuerte fuerza de voluntad. Ser capaz de resistir las tentaciones de la comida. Ser capaz de permanecer paciente. Ser capaz de creer plenamente en su propia capacidad para perder peso. Para el hombre que creció para ser un sapo, sin mostrar nunca una pizca de esa fuerza de voluntad en el pasado, era más fácil decirlo que hacerlo. Si alguna vez hubiera pensado realmente en su peso antes, ¿habría terminado luciendo así? Este hombre carecía de fuerza de voluntad en absoluto. Con ese tipo de convicción, se decidió por él. Bien, entonces, la mitad es suficiente para mí. Ahora demuéstrame que realmente puedes hacerlo. Lo haré lo mejor que pueda. Cuando Camilla lo miró con ojos que ardían apasionadamente, Alois simplemente se encogió de hombros. Una vez más, con ese simple gesto como respuesta, era difícil entender lo que realmente quería decir. ¿Estaba hablando en serio o la estaba engañando de nuevo? No podía decirlo, y eso solo la enfurecía. Definitivamente voy a dejar que lo obtengas más tarde. Si realmente pudiera perder ese peso, entonces todo estaría bien. Mientras Camilla miraba a Alois con ese tipo de enfoque, el tema de la familia Ende se le escapó de la mente por el momento. Capítulo 5. Ah, si tan solo esa chica estuviera cerca, podría hacer que hiciera ese trabajo por mí también hoy. No sirve de nada, ese niño es demasiado problemático en este momento. No importa cuán horrible sea esa persona, habría un gran alboroto si terminara lastimada, ¿sabes? ¿Su poder mágico es realmente tan inestable? Bueno, no tiene sentido dejar que todo se reprima. Debería poder usarlo como quiera, entonces, ¿qué tal si hacemos esto? Había pasado alrededor de un mes. Tal como dijo Alois, Nicole no había visitado a Camilla ni una sola vez desde entonces. Ahora, una criada diferente vendría a atender a Camilla todos los días, apenas ocultando su disgusto mientras lo hacían. Mientras tanto, los problemas que Nicole estaba causando en la mansión solo iban en aumento. Su notable energía mágica se estaba volviendo cada vez más desenfrenada, rompiendo así más y más cosas alrededor de la mansión, por lo que las criadas estaban muy ocupadas tratando de que Nicole hiciera el menor trabajo posible. Su poder mágico por lo general arrasaba peor cuando estaba sola. Por lo general, solo se destruirían cerámicas como jarrones y platos, pero a veces también rompería madera y vidrio. Ella podría terminar lastimando a alguien pronto. Alois incluso le había dicho a Camilla que Gerda y las otras criadas mayores, preocupadas de que algo así sucediera, estaban decidiendo si darle o no un largo descanso.
La razón por la que estaba pensando en Nicole ahora era que había escuchado a algunas doncellas chismear sobre ella. Mientras pasaba, esas palabras susurradas entre risas habían llegado a sus oídos. Escuchó todo tipo de cosas cuando escuchó los chismes de las criadas. Hubo las típicas palabras desagradables sobre la propia Camilla, pero también hubo conversaciones sobre lo aterradora que era Gerda, cómo todas las sirvientas mayores eran inútiles y si el chef de la cocina era un chico guapo o no. También se habló un poco sobre cómo Alois había adelgazado recientemente, pero la propia Camilla no podía ver ningún cambio. Quizás una de sus barbillas sobrantes se había vuelto un poco menos carnosa. Recientemente, su flujo de energía mágica se ha vuelto inestable. Entiendo por lo que está pasando, teniendo ese tipo de poder mágico yo mismo. Cuando Camilla preguntó qué había estado pasando con Nicole en el té de la mañana que tomaban juntos todos los días, Alois sacudió la cabeza con tristeza. Le contó todo sobre las circunstancias actuales de Nicole, pero también fue más allá. Según los informes que recibo de los sitios mineros, parece que el miasma se está volviendo más espeso que nunca. No puedes separar ese miasma de la energía mágica dentro de él. Está causando mucha inestabilidad con los manastones últimamente, aparentemente, muchas herramientas mágicas se están rompiendo por eso. Alois se recostó en su silla mientras parecía perdido en sus pensamientos. Aunque no estamos cerca de ninguna mina aquí, el miasma en el aire ha sido muy espeso últimamente. Siempre hay algo de eso considerando el clima por aquí, pero para que haya tanto. Como para dar peso a las palabras de Alois, un fuerte viento hizo cosquillas en las mejillas de Camilla. Hacía demasiado calor para un fuerte viento otoñal, el miasma que traía le dejaba la cara entumecida. Hasta ahora, siempre había habido un ligero cosquilleo en el viento, pero eso no era nada comparado con lo que se sentía ahora. Casi se sentía como el aire engrense. El cielo está nublado, con nubes grises corriendo entre los horizontes norte y sur. Debido al mal tiempo afuera, hoy estaban tomando el té en la habitación privada de Alois, en lugar de en el jardín. El viento había entrado por la ventana abierta. Cuando el miasma es inestable, puede causar que las energías mágicas se comiencen a filtrarse. Puede suceder si se siente tenso, enojado o incluso deprimido. En momentos como este, es importante usar algo de energía mágica periódicamente, en lugar de dejar que se acumule demasiado. Si usa toda su energía mágica, difícilmente puede correr desenfrenadamente. Al usar magia con más frecuencia, uno puede reducir sus niveles mágicos generales por un tiempo, reduciendo el riesgo. Es un dolor, parecía decir Alois con su mueca, mientras Camilla asentía. Puede que Camilla no sea una usuaria, pero sabía lo inconveniente que podía ser la magia. Camilla tenía muy poco poder mágico. La única vez que lo había usado fue cuando le enseñaron a una edad temprana. Pero, Camilla nunca tuvo ningún talento para eso. Aún así, Camilla sabía varias cosas sobre magia. Después de todo, el príncipe Julián había sido conocido por su poderosa magia. Su Alteza también luchó mucho con su poder mágico. Un poder que había sido fuerte para una sola persona que muchos temían. Esa fue la existencia del segundo príncipe del reino de Sonnenlicht, el príncipe Julián. Su enorme poder mágico se había destacado desde una edad temprana. Cuando era niño, no podía contener el poder que se manifestaba en sus ojos, por lo que su madre, la segunda reina, lo había mantenido alejado del mundo. Su magia tenía el poder de robar los corazones de las personas. Sus ojos mágicos embelesaban a la gente, ya que estaban encantados completamente en contra de su propia voluntad. Por temor a los estragos que podría crear, la reina hizo encerrar al príncipe en una torre en los terrenos del Palacio Real hasta su muerte. El príncipe Julián tenía muy poco que ver con el resto de su familia, como el rey y su hermano mayor. Incluso se dijo que se peleó con el primer príncipe, Eckhart. Por supuesto, el príncipe Julián había aprendido a controlar sus poderes mágicos con el tiempo. Sus brillantes ojos rojos permanecieron, pero nunca se desbordaron con magia fuera de control como lo habían hecho en el pasado. Fue su hermoso rostro y su comportamiento elegante lo que ahora robó los corazones de las personas. Mucha gente se había quejado de que era blando y carecía de espíritu de hombre, pero Camilla nunca se había preocupado por eso. Para ella, esos movimientos suaves y encantos intangibles eran encantadores simplemente porque eran del propio príncipe Julián. Eso es todo lo que había. Camilla, un cuerpo muy diferente del gentil y encantador en sus pensamientos, se balanceaba frente a ella ahora. ¿Hay algo mal? Estabas mirando al espacio. No.
Mientras se inclinaba sobre la mesa, la gran cara de Alois llenó su visión. Quizás fue por el miasma, pero su piel era aún más áspera de lo habitual. De manera similar, otros sirvientes con niveles de energía mágica más altos que el promedio estaban comenzando a mostrar signos de erupciones e irritación en la piel. En sus manos, sostenía un pastel de mantequilla que estaba cortado en rebanadas en un gran plato redondo. Estaba cubierto con una cantidad excesiva de crema y se veía lo suficientemente dulce como para sentir acidez estomacal con solo mirarlo. Pero, eso fue todo. Aunque por lo general habría mucho más de dónde venía eso, esa era la única cosa dulce que se servía hoy con el té de la mañana. No, no solo hoy. Esto había estado sucediendo durante un tiempo. Sus comidas incluso se habían reducido de nuevo, esta vez a 6. Aunque todavía era el doble de la cantidad de una persona normal, fue un cambio significativo para Alois. Él realmente va a perder peso. Tan feliz como debería estar por eso, también había una sensación de inquietud. ¿Realmente va a funcionar tan fácilmente? Teniendo en cuenta quién era este hombre, ¿no recaerá inevitablemente? Si realmente pierde peso, entonces ¿no estaremos realmente casados también? Eso fue otra cosa. Camilla realmente quería adelgazar a Alois y convertirlo en un hombre adecuado. Todavía mantenía esa convicción con fuerza. Regresaría a la capital del brazo de un Alois completamente nuevo y guapo para enfrentarse a Liselotte, así como a Therese y al príncipe Julián. En cuanto a los periódicos que habían pintado a Camilla como una villana, también los mostraría a todos. ¿Qué piensas de las personas de las que menospreciaste ahora?, decía ella. Y así se reiría con ganas del arrepentimiento y la frustración de todos los que la habían agraviado. Pero, después de tantas risas, ella no puede imaginar lo que sucede a continuación. Si Camilla se casara con Alois, ¿qué le depararía exactamente el futuro? Capítulo 6. Ella lo sabía demasiado bien. Si realmente se casara con este duque, su venganza no sería el final. Tendría que administrar su residencia como la señora de la casa, así como estar a su lado en todo tipo de bailes y reuniones. Para crear y mantener relaciones sólidas con otras casas, tendrían que conocer a muchas personas juntas. Pero, el deber más importante que tendría que asumir sería dar a luz a su heredero. Al menos uno. Un chico, preferiblemente. Tenía que traerlo a este mundo, criarlo y convertirlo en un digno heredero. Dar a luz a un heredero. Si el príncipe Julián estaba fuera de su alcance, al menos quería tener un hombre guapo si era posible. Pero, si Alois adelgazara y mejorara su terrible piel, ¿podría convertirse también en un hombre bien parecido? En ese momento, ¿podría Camilla realmente aceptarlo? ¿Podría casarse con él y jurar criar a su hijo? Eso todavía está lejos. Camilla murmuró eso en su corazón como para calmar la ansiedad que se arrastraba por su mente. Por el momento, realmente no podía ver ningún cambio en Alois. Toda esa flacidez y carne no iban a desaparecer en solo un mes. Aunque si mirabas de cerca, tal vez uno de sus mentones realmente había retrocedido un poco. Lo pensaré más una vez que realmente pierda ese peso. Todavía era demasiado pronto para estar seguro de que realmente iba a adelgazar. Cuanto más alto sube, más lejos tiene que caer. ¿De dónde había venido en primer lugar? ¿Su repentino deseo de realmente perder peso? Por el momento, Camilla siente que debe prestar mucha atención para que no recaiga. Sabía que eso era lo que tenía que hacer. Mientras Camilla estaba perdida en sus pensamientos, la despertó el sonido repentino de algo que se rompía cerca. Se había acostumbrado recientemente. Como seguía sucediendo sin importar cuántas veces la regañaran, nadie se sorprendió realmente por el sonido revelador de Nicole destruyendo algo. Camilla simplemente se encogió de hombros como siempre. En cierto modo, se sintió aliviada de que algo la hubiera sacado de esos extraños pensamientos. Dio una mirada de asombro fingido cuando le dio a Alois una mirada que decía, ahí va esa chica problemática otra vez. Pero, el propio Alois tenía una mirada genuina de pánico en su rostro. Cuando Alois giró la cabeza hacia el sonido con pánico, Camilla parpadeó confundida. Normalmente solo haría una mueca ante esto. ¿Fue la generosidad de Alois? ¿O era simplemente indiferente? De cualquier manera, por lo general toleraba los errores de Nicole sin mucho alboroto. Ella era miembro de la familia de una importante relación comercial, después de todo.
También debe haber habido una sensación de no querer dejar que un talento tan mágico se fuera tan fácilmente, por lo que dejó de lado un error tras otro cuando cualquier otra sirvienta habría perdido su trabajo hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que está mal? Ese sonido había venido mucho más cerca de lo habitual. Con lo cerca que sonaba, quizás era la segunda habitación. En este momento, Camilla estaba en la habitación privada de Alois. La siguiente habitación era su oficina. Y el que estaba al lado, si no recordaba mal, era una especie de almacén. Alois le había dicho que el almacén solo contenía libros viejos y otros trastos variados. Camilla nunca había entrado. La razón principal era que ella no estaba interesada en absoluto, pero Alois tampoco parecía querer que Camilla entrara. No hay nada interesante allí, le había dicho a Camilla, su tono le decía claramente que no debería entrar. Cuando Camilla lo miró inquisitivamente, Alois se puso de pie con un sobresalto, su rostro parecía nervioso. Luego, con cada paso atronador que sacudía la habitación a su alrededor, se apresuró a salir al pasillo. Después de que lo hizo, Camilla se puso de pie y corrió tras él también. No le tomó mucho tiempo alcanzar a Alois. De hecho, ella lo había atrapado antes de que llegara al almacén, por lo que se pararon juntos frente a él cuando abrió la puerta. Tan pronto como se abrieron, Alois entró corriendo. El almacén no parecía haber tenido mucho uso últimamente. La habitación olía un poco a moho y había una fina capa de polvo en todo. El aire interior también se sentía estancado y seco. Tal como había dicho Alois, no había nada en esa habitación que llamara la atención de Camilla. Las estanterías se alineaban en todas las paredes, con viejas herramientas mágicas cuyo propósito no podía descifrar a simple vista sobre las mesas. La habitación en sí también era bastante pequeña. Las estanterías que también cortaban secciones de la habitación entre sí solo servían para aumentar esa impresión de estrechez. Las ventanas estaban cubiertas por esos estantes, lo que explicaba lo mal iluminada que estaba. La única luz era una pequeña lámpara alimentada por Manastone que colgaba de una sección de la pared. El área al lado de la lámpara era el único lugar en las paredes que no estaba cubierto por una estantería, en cambio, allí se colgó una gran pintura. Esto es, mientras se acercaba, esa luz mágica iluminó débilmente la pintura. Representaba a dos adultos, un hombre y una mujer, así como a un solo niño. El hombre era alto, con el pelo largo y blanco que le caía por la espalda. La madre era una belleza esbelta. Luego, un chico de aspecto serio vestido de pies a cabeza con ropa formal, su espalda tan recta como el lomo de un libro. Aunque los colores originales de la pintura se habían desvanecido con el tiempo, pudo ver que las mejillas del niño habían sido pintadas de un rosa sonrojado y sus ojos tenían un tinte rojizo. El anterior duque de Monchat. Cuando volvió a mirar a ese hombre imponente, Camilla sintió una repentina sensación de familiaridad. Sintió como si lo hubiera visto en alguna parte antes, quizás el anterior Lord Monchat había visitado la capital cuando ella era joven. Aunque las historias sobre la familia Monchat que rara vez dejaban sus propias tierras eran ciertas, era una historia diferente cuando se trataba de eventos reales. La segunda reina, la madre del príncipe Julián que lo había encerrado durante todos esos años, murió hace unos 10 años. En ese momento, este hombre habría sido el duque, no Alois. No hubiera sido extraño para Camilla haberlo visto en ese momento. Entonces, este chico debe ser. A diferencia de esos padres que eran casi antinaturalmente delgados, este joven de aspecto bastante saludable emitía un sentimiento muy juvenil. Cuando miró más de cerca, vio las palabras grabadas en la placa con el nombre adherida al marco de la pintura. Alois, conmemoraciones de los 10 años. Entonces, estos realmente deben ser Alois y sus padres. Es la primera vez que los veo. Alois nunca le había hablado de su familia. Sabía que cuando Alois tenía 15 años, sus padres habían fallecido. Al parecer, había sido un accidente. Pero, eso era todo lo que sabía. Camilla nunca lo había presionado al respecto y Alois nunca lo había sacado a colación. Tampoco había ningún retrato colgado alrededor de la mansión. De hecho, había buscado un retrato no mucho después de llegar en un intento de predecir cómo se vería Alois después de perder peso, pero nunca había pensado en buscar en esta habitación. No es una mala cara en absoluto. Quizás era un poco demasiado delgado para su gusto, pero en términos de apariencia y altura, el duque anterior pasó. Tampoco parecía que el mal estado de la piel de Alois fuera algo que hubiera heredado.
Mientras pensaba en esa cara picada de viruela, de repente recordó. Así es, Lord Alois. Mientras miraba la pintura, Camilla se había olvidado por completo de Alois, que se había dirigido directamente a la fuente del sonido en el fondo de la habitación y ya había desaparecido de la vista. Camilla apartó los ojos de la pintura y siguió por donde había ido Alois. Había un pequeño espacio en las profundidades de ese almacén. En un claro completamente cercado por estantes y basura apilada, encontró a Alois hundido hasta las rodillas. Frente a él estaba el culpable obvio en Nicole. Ambos miraban un gran plato decorativo que yacía hecho añicos en el suelo. Mi plato de mi padre Boku. Alois gritó de dolor mientras sostenía algunos de los fragmentos dispersos del plato en su mano. Por un momento, el aire a su alrededor se entumeció. El poder mágico de Alois casi se había desbordado en su angustia, pero, tan pronto como había comenzado a filtrarse, retrocedió. Mis más profundas disculpas. De pie junto a él, Nicole hizo una profunda reverencia, como si ese fugaz estallido de energía la hubiera aterrorizado. ¿Ese rostro pálido suyo es solo porque ahora se enfrenta al propio Alois? Lo siento. Lo siento. No, está bien. Mientras Nicole se disculpaba una y otra vez, Alois dijo eso con voz débil mientras seguía mirando las piezas que sostenía en la palma de su mano. Mirando desde atrás, Camilla solo pudo ver su enorme figura sacudiendo la cabeza con tristeza. Mientras miraba este nuevo lado de Alois que nunca antes había visto, Camilla frunció el ceño. ¿Qué era ese plato para él? Esto no se parecía en nada al Alois siempre tranquilo que ella conocía. Aunque esa pregunta se apoderó de su mente, había otra duda que se abrió camino al frente de sus pensamientos. Boku. Capítulo 7. Al final, Alois apenas regañó a Nicole, ni le preguntó por qué estaba en esa habitación en primer lugar. Eventualmente, solo hizo que Nicole saliera de la habitación con Camilla. Mientras estaban afuera, Camilla le dijo a Nicole, cuyo rostro estaba tan pálido como un fantasma, que fuera a descansar un poco. Esperó frente a esa habitación durante mucho tiempo, pero Alois nunca apareció. A partir del día siguiente, la antigua dieta de Alois volvió. Más bien, era incluso peor que antes. Se había perdido por completo en la comodidad de comer. Señor Alois. ¿Cómo puedes estar comiendo tanto otra vez? Fue unos días después, durante el té de la mañana. Camilla no sabe cuántas veces ha dicho eso en este momento. Ya has renunciado a perder peso. ¿Cuánto planeas comer? Mientras Camilla gritaba, las manos de Alois dejaron de empujarle la comida a la cara como si estuviera sobresaltado. Luego, en cambio, tomó los bocadillos más pequeños. Era una canasta llena de productos horneados, como pequeños pastelitos y donas en miniatura espolvoreadas con azúcar. También hubo cortes redondeados de pastel de mantequilla cubiertos con almendras, así como galletas coloridas con aún más azúcar encima. ¿Era la guinda encima de esas galletas una estratagema traviesa del cocinero? La propia Camilla no pudo resistirse a esas galletas con lindas flores rojas y azules cubiertas de hielo. Pero, se arrepintió de tomar uno tan pronto como lo mordió. En lugar de ser simplemente dulce, sería más exacto decir que era como masticar azúcar pura. Se preocupó aún más por la salud de Alois cuando pensó en él comiéndoselos con las manos sobre los puños. Mientras pensaba en ello, Alois comenzó a comer aún más. Había una disparidad bastante extraña cuando ella se sentó frente a él, sin comer nada en absoluto. Esto no acababa de empezar hoy, tampoco. Desde que Nicole rompió ese plato, Alois ha sido así. Al no poder soportar mirar, Camilla había tratado de que se detuviera muchas veces, pero sus palabras cayeron en oídos sordos, casi como cuando llegó por primera vez a la mansión. Aunque a veces podía mostrar signos de volver a la normalidad, pronto se volvía a perder en sus pensamientos y luego volvía a comer incluso más que antes. Lo siento, Camila. Es solo que últimamente, Alois soltó la galleta que tenía en la mano y se sentó desplomado. Era casi como si pudieras escuchar el aire desinflarse de su cuerpo mientras se encorvaba. Estaba tratando de tener cuidado. Dijiste lo mismo ayer. Mientras miraba a Alois, sus hombros se hundieron aún más. Después de eso, su mano inconscientemente comenzó a estirarse hacia la galleta que había vuelto a poner en la canasta. Señor Alois. Sí. Al grito de Camilla, la mano de Alois se detuvo. Es como si estuviera tratando de mantener a un niño bajo control. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Era eso realmente tan importante?
Cuando se rompió, Alois dijo algo acerca de que era el plato de su padre mientras sostenía algunos de los fragmentos dispersos. El padre de Alois ya había fallecido. Entonces, tenía sentido que el plato fuera probablemente algún tipo de recuerdo. Plato. ¿Un plato, eh? Coleccionar platos y cerámica era un pasatiempo común. Quizás el padre de Alois le había regalado una pieza de alta calidad de su colección. ¿O era algún tipo de herencia? Si no fuera importante, estaría en la cocina con el resto del menaje. No era algo que él tuviera tan querido. No. Mientras decía eso, Alois tomó la galleta y se la comió. No me importaba particularmente. Los ojos de Alois parecían dolidos mientras desviaba la mirada. ¿Cómo puede decir que no era algo importante para él si obviamente está destrozado por eso? Han pasado casi 10 años desde que mi padre falleció. Estaba un poco sorprendido, eso es todo. Diciendo eso, tomó otro más. Mientras mordisqueaba esa pequeña galleta que sostenía con ambas manos, se veía lamentable, como si fuera una pequeña criatura que se hubiera hinchado a un tamaño tremendo. Lord Alois, por favor recompóngase. Ahora, muéstrame un corazón valiente. Sí. Estaré bien, no te preocupes. Solo asegúrate de tener cuidado. No sería bueno para nadie ver al duque así. Sí. Estaré bien, no te preocupes. Como hablar con una pared de ladrillos. Cuando regresó de tomar el té juntos, Camilla estaba llena de preocupación mientras caminaba por el patio. Alois todavía estaba sentado en la mesa de allí atrás. Debido a cómo se sentía últimamente, parecía que estaba un poco atrasado en estos días. Aún así, aparentemente pudo separar sus asuntos privados de sus obligaciones públicas, por lo que su trabajo no se vio afectado. Tal vez sea porque Alois ha aprendido a confiar un poco en Camilla que no siente la necesidad de ponerle una fachada cuando toma el té con ella. Entonces, tal vez sería mejor si solo se concentrara en el trabajo por el resto de su vida. Sin embargo, su corazón probablemente se rompería aún más si tuviera que hacer eso. Camilla suspiró, descartando la sugerencia que había flotado en su mente. Honestamente, las cosas realmente habían ido muy bien recientemente hasta ahora. Tenía la sensación de que algo sucedería. En sus 18 años de vida hasta el momento, cada vez que las cosas parecían ir bien, siempre había algún tipo de trampa esperándola. Camilla, que había sido exiliada a este extraño lugar en los Palos después de que se cancelara su compromiso con el príncipe, lo sabía muy bien. Estaba demasiado débil. Su pasión no había sido lo suficientemente fuerte y fue derribada. Alois, a pesar de perder a sus padres a la edad de 15 años, había heredado el título de duque y le había ido bastante bien en su puesto. Alois solía ser tranquilo y disimulaba bien sus emociones. En lugar de simplemente ser tolerante, logró mantener ciertas cosas a distancia, por lo que rara vez se enojaba. Era raro que tuviera que reprender a un sirviente, pero incluso cuando lo hacía, nunca levantaba la voz. Pero, cuando Camilla salió corriendo de la mansión en Grence, esa fue la única vez que escuchó gritar a Alois. Que alguien estuviera tan tranquilo con Camilla, una persona que nunca dudaba en discutir, era algo raro. Era diligente y dedicado a su trabajo, sin mencionar que siempre mantuvo esa actitud tranquila suya. Era una disposición que lo haría amable con los demás y lo mantendría alejado de caer en errores también. Aparte de su apariencia, Alois era el arquetipo del buen chico. Así que, sin importar cuán importante pudiera haber sido ese plato como recuerdo de su padre, aún era extraño ver a Alois caer en tal depresión al respecto. ¿Era eso realmente todo lo que había? Incluso si ese fuera el caso, la única otra persona a la que podía preguntar ya no estaba en este mundo. Dudaba en preguntarle a Alois considerando también su estado mental actual. Era irritante quedarse en la oscuridad y le preocupaba que las cosas empeoraran. Había algo como una neblina en sus pensamientos. Por mucho que lo intentara, Camilla no podía pensar en algo que pudiera hacer sola. Con un suspiro de resignación, Camilla negó con la cabeza. Bien entonces. Dejando a un lado el pasado, tendré que hacer algo por Alois como está ahora. El pasado de Alois. Por ahora, tenía que empujar las inquietudes que tenía al respecto hacia el futuro. El futuro, es decir, el matrimonio. Todavía era demasiado pronto para sentirse tan incómodo por algo así. Primero tenía que preocuparse por su peso, sin mencionar su piel. Lo primero que tenía en mente era adelgazar a Alois. Enfócate en una cosa a la vez. Por ahora, necesito recuperar la motivación de Alois. Pero, ¿cómo haría ella para hacer eso?
Mientras Camilla estaba sumida en sus pensamientos, algo cruzó frente a su visión. Acababa de salir del patio y entró por las puertas de la mansión. Cuando vio a dos niñas reír y reír al pasar, recordó Camilla. Esas sirvientas siempre están difundiendo chismes. Esas sirvientas jóvenes y groseras. Uno de ellos tenía cabello rubio rizado y se parecía un poco a Liselotte. Por eso, Camilla había recordado su rostro. Las chicas la pasaron por completo, dirigiéndose hacia la parte interior de la mansión. Estaba un poco molesta porque no le ofrecieron una sola palabra de saludo. Amante. Entonces, escuchó una voz familiar. Aunque por lo general salía de su estómago como el grito de guerra de un soldado, hoy era apenas un susurro. Cuando se giró para buscar el origen de la voz, la niña se paró a su lado. Con la boca cerrada con fuerza, como si se estuviera mordiendo el labio y los puños fuertemente cerrados, era la sirvienta que era miembro de la familia Ende. La chica cuyos poderes mágicos habían estado desenfrenados, la sirvienta problemática llamada Nicole. No me llames ama. Cuando Camilla la regañó, Nicole no respondió. En cambio, simplemente miró a Camilla con sus ojos rojos, temblando un poco en el lugar. Pero, eso solo duró un momento. Inmediatamente después, dobló la cintura y se inclinó profundamente. Yo. He decidido hacer esto por mi cuenta. Para la ama que vino a un lugar tan extraño, me gustaría traerte algo de consuelo. ¿Ah? ¿Qué? Todo lo que Camilla podía ver de Nicole era la parte de atrás de su cabeza. Mientras Camilla desconcertaba sus palabras que no podía entender en absoluto, Nicole levantó un dedo hacia el cielo. Mientras su dedo se movía en el aire como para deletrear palabras, el de Nicole comenzó a erizarse. Y, por solo un instante, hubo un vórtice de viento a su alrededor. ¿Magia? Las mejillas de Camilla se entumecieron cuando se desató la fuerte energía mágica. Pero, eso también desapareció en un abrir y cerrar de ojos. El viento, el poder mágico e incluso Nicole. Lo siento. Una débil voz se filtró de la boca de la figura que estaba frente a ella. Los ojos de Camila brillaron. Parpadeó 2 veces, sin poder comprender lo que estaba frente a ella. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra, solo un grito ahogado. Nicole había desaparecido. Había sucedido en un instante. En cambio, un joven de aspecto gentil con mechones de cabello plateado que caían sobre sus hombros se paró frente a ella. Una persona cuya elegancia y belleza siempre habían llamado la atención de Camilla, aunque otros se quejaban de su falta de hombría. Él sonrió amablemente mientras la miraba suavemente con esos ojos llenos de poder mágico. Príncipe Julián. Camilla apenas podía exhalar las palabras. Capítulo 8. No fue real. Ella lo sabía. Nicole acababa de estar parada frente a ella. Cuando sintió esa fuerte liberación de poder mágico, incluso Camilla, que no tenía el don, pudo entenderlo. Ella había usado magia. Y con esa magia, Nicole le estaba mostrando a Camilla una ilusión. Sin embargo, su corazón todavía dolía. Sin embargo, sus pies todavía estaban congelados en su lugar. Camila. Era la voz del príncipe Julián. Camilla, me equivoqué. Por favor, perdóname. Con la voz del príncipe Julián, esa figura suya se acercó cada vez más a Camilla. Camilla sin querer se echó hacia atrás. Sus hombros se habían puesto rígidos y su respiración se había vuelto corta. Tenía que calmarse. Sin embargo, incluso mientras pensaba eso, su mente comenzó a nublarse. Siempre había estado observando al príncipe Julián desde la distancia. Las oportunidades que tenía para hablar con él eran su alegría. Cada vez que parecía que apenas recordaba a Camilla, le dolía. Sin embargo, a pesar de eso, ella no se había rendido, usando todo el poder disponible para acercarse a él y, finalmente, estaba feliz de que él recordara su nombre. Entonces, Liselotte apareció para oponerse a ella y no mucho después, el príncipe Julián la dejó de lado. También había sido el príncipe Julián quien la había condenado a casarse con Alois, el Lord Monchat. Él y yo tenemos la misma edad. Tampoco deberías tener quejas sobre su estado. Si todo lo que buscas es poder, entonces ese hombre debería ser más que suficiente para ti. Camilla se desesperó cuando él le dijo eso, sus ojos fríos como el hielo. Esa fue la primera vez que se sintió completamente desesperanzada. Su mente se había congelado por completo en ese momento y no podía decir una palabra. Sin embargo, aún así, Camila es. Camilla, eres la única a la que amo de verdad, no Liselotte. Para. Camilla gritó, sosteniendo su cabeza entre sus manos.
Después de ese profundo frío helado que la había aturdido, la sangre que se le subía a la cabeza le devolvió algo de calor. Fue gracias al orgullo de Camilla que logró adelantar los pies y mirarlo directamente a los ojos. Incluso cuando le ordenó que se casara con Alois, ella nunca apartó la mirada. Pero, ella se mordió el labio. No digas nada más. ¿Por qué estás haciendo esto? Camilla. El príncipe Julián dio un paso adelante de nuevo. Lento, pero seguro, se acercó, paso a paso. Mientras lo hacía, acercó la mano a la mejilla de Camilla. Esa mano delgada y ligeramente huesuda. La mano que nunca había tocado a Camilla, se adelantó para acariciar su mejilla. Justo antes de que lo hiciera, una mano fuerte apartó a Camilla. Esa mano era grande y de aspecto enérgico, completamente diferente a la del príncipe Julián. ¿Qué estás haciendo? La voz del hombre era fría pero fuerte. Hace un rato, había escuchado la voz de ese mismo hombre, pero había sido débil y abatida. El hombre al que pertenecía esa voz estaba justo detrás de Camilla. Su cuerpo era enorme. Cuando dio un paso adelante como para proteger a Camilla, el suelo tembló bajo sus pies. Señor Alois. ¿Se había encontrado con esta situación después de despertarse de su estupor en el patio? O tal vez, sintió algún tipo de anormalidad mágica y corrió hacia ella. Podía ver el sudor rodando por la nuca de su cuello hasta el cuello debajo de su cabello recogido hacia atrás. Después de proteger a Camilla a sus espaldas, Alois trazó una señal en el aire con el dedo. La punta de su dedo estaba cargada con una ligera energía mágica. En el aire, aparecieron letras donde su dedo se había movido. Camilla reconoció el movimiento de la punta de su dedo. Era un hechizo llamado Dispel, hechicería que deshizo todo tipo de maldiciones y magia. Tan pronto como su dedo dejó de moverse, la presión del viento mágico volvió por un instante. Y, cuando el viento amainó, el príncipe Julián había desaparecido, dejando solo a Nicole a su paso. ¿Por qué diablos has hecho tal cosa, Nicole? Lo siento. Solo quería ayudar al ama de alguna manera. Eso no era para que lo hicieras. Nicole tembló cuando Alois gritó. Mientras Alois lo miraba con pura ira, esa apariencia deprimida de antes desapareció. Mirando hacia abajo a Nicole, él era su señor y duque. En primer lugar, este no es el tipo de cosas que se te ocurrirían. ¿Quién te dijo que hicieras esto? Respóndeme de inmediato. Yo hice. Nicole agarró la parte delantera de su falda con los nudillos blancos desnudos mientras se estremecía. Sus ojos rojos parecían perdidos. Abrió la boca para decir algo más, pero no salió ninguna palabra. Luego, sacudió la cabeza tímidamente. Lo hice, fue todo mi idea. Por favor, castígame como mejor te parezca. Fue solo mi culpa. Estaba lejos de la forma habitual de hablar animada y enérgica de Nicole. Su voz era casi mecánica, sin traicionar ninguna emoción. Se le dijo a Nicole que regresara a su habitación por el momento. De pie en el patio, donde aún se podía sentir el residuo de la energía mágica en el aire, Camilla se quedó sola con Alois. El cielo era de un azul claro, pero el viento soplaba con fuerza. El viento adormeció las mejillas de Camilla, pero también logró enfriar las emociones que se arremolinaban en su pecho. Lo siento. Cuando Alois miró a Camilla, dijo eso en voz baja. Fue mi culpa que tuvieras que experimentar algo así. Nunca dejaré que algo así vuelva a suceder. No. Camilla le respondió sin rodeos, sacudiendo la cabeza. Estoy bien. Esto no es suficiente para hacerme daño. Ella no dirá que está angustiada, o que su corazón se sentía como si se hubiera roto por segunda vez. Ella no dirá que está herida. Pero. Ha pasado más de un mes desde que el príncipe Julián la exilió de la capital. Había pasado por arrepentimiento e ira, luego, mientras tramaba su venganza, pensó que había cambiado. No estoy herido, pero, cuando la figura del príncipe se paró frente a ella, Camilla apenas pudo decir una palabra. Se estremeció hasta la médula cuando innumerables recuerdos la inundaron. Su cuerpo se había convertido en hielo y la sangre se había precipitado a su cabeza. Así fue. Pero, yo también lo siento. Alois no pareció entender. ¿Por qué Camilla se estaba disculpando con él? Mientras miraba el rostro aleccionador de Alois, Camilla se sintió un poco incómoda. Solo un plato. Qué patético. No tienes fuerza de voluntad. ¿Cómo puede ser un duque así? Cuando Alois cayó en una depresión después del acto de Nicole, Camilla pensó algunas cosas realmente horribles sobre él. Incluso había dicho algunas de ellas en voz alta.
La verdad era que realmente no había estado actuando como un duque. Pero, aparte del duque, también era un ser humano. Todavía tenía un corazón. Camila era igual. Ella debería haberse dado cuenta de eso. Incluso si dices que no te importa, hay cosas que absolutamente nunca debería hacer, estaba siendo insensible. Ah. Mientras miraba a Camila actuando inusualmente molesta, Alois asintió. Entendió lo que Camila quería decir ahora. Se rascó la nuca, un poco avergonzado. Nunca esperé escuchar algo así de ti, no, lo siento. Fue un poco inesperado. Sonrió irónicamente mientras se detenía, dándose cuenta de que estaba a punto de ser grosero. Mientras permanecía en silencio, Camila pudo ver su reflejo en sus ojos rojos, que brillaban con un tono rojo aún más vivo que los del príncipe. Pero, cuando esos ojos se entrecerraron como para reír, solo había un toque de amargura que los enturbiaba. ¿Realmente todavía amas al príncipe Julián, no? Esa fue probablemente la cosa más directa y honesta que Alois había dicho desde que se conocieron. Capítulo 9. La fría melancolía se derritió en una ira al rojo vivo. A medida que avanzaba el día, lo único que Camila podía sentir era la ira hirviente que atravesaba su cabeza. No tuvo tiempo de calmarse, ya que cuando la ira la atravesó, apagó toda su conmoción, confusión y desesperación. Obviamente fue hecho por malicia. Fue un intento de lastimar personalmente a Camila. Alguien realmente quería humillarla. Era diferente a los chismes que siempre ocurrían a sus espaldas, algo mucho más astuto y bajo. ¿Quién estaba por encima de Nicole, controlándola como una marioneta? ¿De verdad crees que me voy a quedar así de deprimida? Quien quiera que haya hecho esto obviamente se regocijaba en su sufrimiento. Entonces, cuanto más tiempo se revolcara en la miseria, más se divertirían. Por lo tanto, ¿realmente puede darse el lujo de sentarse aquí sintiendo pena por sí misma? Camila se puso de pie, levantando la cara. Ella podría terminar haciendo algo descarado y haciendo aún más enemigos, pero que así sea. Necesito escuchar lo que Nicole tiene que decir. ¿Quién la invitó? ¿Por qué querían abrir sus viejas heridas con semejante imitación? ¿Quién era el que quería humillarla así? Te derribaré. Alois le prometió que encontraría a los culpables, pero Camila no era el tipo de persona que podía quedarse de brazos cruzados y confiarle todo a otra persona. Ella misma descubriría quién estaba detrás de esto. Mientras se mordía el labio como para contener su rabia, Camila caminó sola por la mansión. Su destino era el dormitorio de las criadas. Había una habitación grande en el segundo piso con camas y catres alineados uno al lado del otro, no entraba mucha luz solar. Esta era la habitación donde se alojaban los sirvientes y sirvientas de bajo rango. Cuando fueran mayores, subirían de rango y pasarían a tener sus propias habitaciones. Se trasladó a la parte separada donde dormían las criadas. Mientras miraba detrás de la cortina divisoria que separaba los sexos, no pudo ver a Nicole en absoluto. Cuando interrogó a las otras doncellas jóvenes, dijeron que algunas de las doncellas mayores la habían llamado. Luego, tuvo que ir a la habitación del norte en la planta baja. Allí era donde las sirvientas mayores tenían sus habitaciones. Esas habitaciones eran las habitaciones más al norte de toda la mansión. A las sirvientas mayores más jóvenes, no se les dieron habitaciones individuales, sino que dormían con varias otras. Aún así, tenían más espacio personal que las sirvientas menores, y también obtenían mejor comida y paga. Las primeras 3 habitaciones con las que se encontró eran habitaciones compartidas por jóvenes sirvientas mayores. Solo uno de ellos tenía la puerta entreabierta. La luz se filtraba por la puerta abierta, ya que las otras 2 puertas estaban cerradas. Todavía era temprano en la tarde. Aunque puede parecer un poco temprano para encender la luz, estas habitaciones orientadas al norte tampoco recibieron mucha luz solar, por lo que podrían oscurecerse con bastante facilidad. Hay gente adentro. Tampoco podía ver a nadie más en el pasillo. ¿Debería apresurarse ahora o esperar y ver? Mientras dudaba, escuchó una voz. Nicole. Realmente lo hiciste como te dijimos. Camila contuvo la respiración por instinto. Realmente se había convertido en una excelente espía. El maestro está buscando un culpable ahora mismo. No dijiste nada estúpido, ¿verdad? Dijiste lo que te dijimos que dijeras, ¿verdad? Mientras la niña hablaba, el cuerpo de Nicole se puso rígido. A pesar de que esa chica no tenía ninguna ventaja sobre ella en altura o peso, a lo largo de los años que la había conocido, había sido condicionada para temerla.
Lo hice todo yo mismo, eso es lo que se suponía que debías decir, ¿verdad? No creo que sea posible, pero nos delataste. ¿Sabes lo que te pasará si eso es cierto, no? El cabello rizado y suave de esa chica era del mismo color que el de Nicole. Si bien esta chica no tenía pecas y parecía preocuparse un poco más por su apariencia que Nicole, las dos se veían muy similares. Y eso es natural, considerando que la misma sangre fluía por sus venas. Date prisa y di algo, escoria. La niña empujó a Nicole con fuerza en el hombro. Nicole se tambaleó hacia atrás un paso, pero aún no dijo nada. Podría ser reprendida si permanecía en silencio, pero las cosas solo empeorarían si abría la boca. Por lo tanto, sería mejor simplemente no decir una palabra. Mientras observaba a Nicole permanecer taciturna, la otra chica se rascó el cabello con frustración. De pie junto a ella, las otras sirvientas intentaron calmarla con una hora ahora. Tranquila, Leonora. No hay forma de que nos descubran. Así es. El hecho de que esté buscando a un culpable no lo ayudará si no tiene idea de quién es el culpable. Esas sirvientas que intentaban calmar a la otra chica definitivamente no estaban del lado de Nicole. En todo caso, no querían tener nada que ver con ella. HMPH, la chica llamada Leonora resopló por la nariz. Es difícil saber si eso la convenció. Pero, parecía haberse calmado un poco mientras fruncía el ceño a Nicole. Sus ojos estaban ligeramente pigmentados, del mismo color que su cabello. Ese color de ojos era otra diferencia entre ella y Nicole. Ah, si tan solo tuviera un poder mágico como ese también. No tendría que revolcarme en un lugar como este. Si hubiera heredado el poder mágico en lugar de una escoria como tú, habría sido yo quien iría a la capital y haría que el príncipe se enamorara de mí a primera vista en lugar de Liselotte. Parecía odiar a Liselotte de una manera completamente diferente a Nicole, a juzgar por el veneno en su voz mientras pronunciaba ese nombre. Esa perra que siempre decía Loralois. Loralois. En los viejos tiempos, seguro que le fue bien. Ya que es la prometida del príncipe, incluso podría ser reina algún día. Aunque su apariencia no es nada especial. ¿Una reina cuando su compañero es solo el segundo príncipe? Ante las palabras de la criada, las otras chicas se rieron y se rieron. Leonora también se burló. Ella no estaría satisfecha con nada menos. Mientras escupía esas palabras, se volvió de nuevo para mirar a Nicole. Tampoco puedo estar satisfecho con esto. ¿Ser una sirvienta en un lugar como este? Esto no puede terminar aquí para mí. ¿Me entiendes, Nicole? Los hombros de Nicole se hundieron mientras permanecía en silencio. A la chica no le importaba mientras seguía hablando. Todo lo que pasó, decidiste hacerlo por tu cuenta. En un intento irreflexivo de consolar a la lamentable y malvada mujer arrojada por el príncipe, actuaste solo. Como siempre, oye, ¿qué te parece? Sí. Como siempre. Nicole respondió, su voz apenas más que un susurro. Sus manos estaban pálidas como una sábana mientras temblaban. Sus sentidos se estaban desvaneciendo y no podía controlar su flujo de poder mágico. Estaba aterrorizada de que pudiera correr desenfrenadamente en cualquier momento. Es posible que ni el maestro ni esa villana hayan escuchado realmente lo que tenías que decir. Por lo tanto, dígalos claramente usted mismo. Inclínate frente al maestro y cuéntale sobre tu crimen. Dígale que, dado que usted es el culpable, no debería buscar a nadie más y simplemente debería castigarlo solo a usted. ¿Me has oído? Sí. Sin tu poder mágico, la familia Ende no querría tener nada que ver contigo. Solo recuerda, esa es la única razón por la que se mantiene a un hijo bastardo de una amante. Tus hermanos y el resto de la familia, ¿recuerdas quién los está alimentando, no? Sí. Entonces, repítemelo. Hiciste todo solo. Dilo. Nicole juntó las palmas de las manos. Estaba a punto de desbordarse. Ya ni siquiera podía sentir el toque de su energía mágica. ¿Sí? Hice todo solo porque quería. Todo. Las puntas de sus dedos se sentían entumecidas como si hubiera recibido una descarga estática. Entonces, alguien agarró su mano con firmeza. Nicole no se dio cuenta de que alguien había abierto la puerta. No se dio cuenta de que alguien había entrado en la habitación y le había agarrado la mano. Mientras las criadas en la habitación abrían los ojos en estado de shock, Nicole miró a la persona que ahora también sostenía su mano. Ven conmigo. Su voz sonaba tranquila y mesurada, pero había una ola de ira muy obvia hirviendo debajo de sus palabras. Tiró de su brazo con fuerza mientras lo decía y Nicole no tuvo la fuerza ni el valor para resistirse. Amante.
La persona que Nicole había lastimado profundamente con su magia. La persona que había sido desterrada de la capital a este lugar remoto. La persona que algún día se convertiría en la dueña de esta mansión Camilla. Nicole levantó la cabeza para mirar a Camilla, que era mucho más alta que ella. Mientras se elevaba por encima de la joven doncella, la imagen cruda que cortaba era un borrón de emoción apenas reprimida. ¿Ella lo escuchó? Ella hizo. Debió haber escuchado lo que Nicole había dicho. Yo, estoy furioso. Camilla miró a Nicole mientras decía eso. Detrás de ella, las chicas dieron un suspiro de alivio. Estaban aliviados de que el martillazo de la furia no pareciera que iba a caer sobre ellos. Camilla solo se llevó a Nicole con ella cuando salió de la habitación. Sin embargo, aunque Nicole no lo notó porque temía lo que estaba por venir, las criadas en la habitación tenían sus palabras de alivio atascadas en sus gargantas cuando la siempre emocional Camilla les lanzó una mirada final, una mirada escalofriante más fría que el hielo. Capítulo 10. Después de llevar a Nicole a su habitación, Camilla colocó un cepillo en sus manos. Peinarme. Una vez que dijo eso, Camilla se soltó las trenzas y se sentó en la silla de espaldas a Nicole. Detrás de ella, Nicole simplemente se quedó allí, luciendo confundida mientras sostenía el peine. Peinarme. Camilla repitió sus propias palabras al pie de la letra. Miró al frente, exhalando un profundo suspiro mientras trataba de controlar sus sentimientos. La ira que se arremolinaba en su pecho estaba lejos de calmarse. Aunque su verdadera intención había sido atacar a esas sirvientas, terminó tomando la mano de Nicole por algún extraño instinto. Probablemente no fue el movimiento correcto, en retrospectiva. Pero, incluso si Camilla tuviera la oportunidad de hacerlo todo de nuevo, sabía que también tomaría la mano de Nicole esa vez. Y por mucho que quisiera desahogar su ira con alguien, ¿qué sentido tiene enojarse con esa chica que temblaba en silencio detrás de ella? Nicole vaciló durante algún tiempo mientras se paraba detrás de Camilla. Pero no podía simplemente dejar sola a Camilla sin que la despidieran y ahora no estaba dispuesta a ser desobediente. Por favor, discúlpame. Con voz tranquila, tomó el cabello de Camilla en su mano. Las manos de Nicole eran tan torpes como siempre. No sabía cómo controlar la fuerza en sus manos. No sabía cómo dejar fluir el cabello a través del peine. La única forma en que sabía cómo cepillar el cabello de Camilla era simplemente pasarlo con fuerza. ¡Ay! Cuando su cabello se enredó en el peine, Camilla gritó de dolor y Nicole detuvo su mano. El miedo recorrió su columna vertebral. Ya no había un entusiasmo ilimitado. Nada de la Nicole normal. Lo siento. Realmente, después de todo, soy. Incluso si no puedes peinarte correctamente, no te dije que te detuvieras. Esta vez trata de ser amable con mi cabello. Sí. Era como si su cuerpo estuviera condicionado a la obediencia. Nicole simplemente asintió sin ningún tipo de desafío. Con dedos temblorosos, tomó el cabello de Camilla en su palma una vez más. Hubo pocas palabras dichas entre los dos mientras ella se cepillaba. De vez en cuando, Camilla amonestaba el peinado de Nicole. Se sintió cada vez más enojada porque tenía que repetir lo mismo una y otra vez. Sin embargo, a pesar de que su ira estaba aumentando, Camilla no le gritó ni le gritó a Nicole. Nicole finalmente habló fuera de lugar, como si ya no pudiera soportar esta extraña atmósfera. Cuando dejó de correrse del cabello de Camilla por un momento, sus palabras estaban cubiertas de ansiedad. ¿Estás realmente enojado, verdad? Sobre lo que hice. Claro que soy yo. Claro, cualquier castigo que tengas para mí, lo tomaré. Cualquier cosa. Empieza a mover tus manos de nuevo. Se han detenido. Nicole comenzó a peinarse nuevamente de inmediato, como si las palabras de Camilla la sorprendieran. Y, naturalmente, apenas pensó en controlar su fuerza mientras entraba en pánico, tirando del cabello de Camilla con el peine. Eso duele. Lo siento. Deja de usar tanta fuerza y deja de hacerme repetir una y otra vez. Nunca podrás cuidar de nadie a este ritmo. Sí. Nicole asintió obedientemente, teniendo más cuidado de ser suave con el cabello de Camilla esta vez y terminó peinándose un poco mejor que antes. Si no puedes hacer algo tan simple, estaré en problemas una vez que te conviertas en mi sirvienta personal. Sí. El cabello negro puro de Camilla no era suave ni esponjoso, sino bien arreglado y atractivo. Peinarlo le dio a Nicole el mismo temor que manejar un jarrón precioso, mientras insertaba una horquilla. Luego un segundo. Entonces, después de insertar el tercero, finalmente se dio cuenta. ¿Sí? Ay. ¿Cuántas veces tengo que decirlo?
¿Amante? ¿Quiere que yo sea su doncella personal, señora? Deja de llamarme ama. Camilla no tiene idea de cuántas veces ha tenido que decir eso. Ella todavía no es la ama aquí. Tal cosa aún no se ha decidido tampoco. Camilla todavía necesita más tiempo. ¿Por qué? Pero, Nicole no podía entender a Camilla en absoluto. Parpadeó confundida, completamente incrédula de las palabras que había escuchado. Su mano se había detenido por completo de nuevo. ¿A qué te refieres con por qué? Haré que despidan a esas otras chicas. Estaba completamente furioso cuando los escuché tratando de culparte por todo eso. La posición de Camilla en este momento era la de invitada de Alois. Y, una posible futura esposa. Sabe que ninguno de los sirvientes la quiere, pero no pueden actuar en su contra abiertamente. Lo mismo ocurriría con su doncella. No podrían simplemente imponerle todo su trabajo como antes. No tendría tiempo para descuidar sus deberes. No mientras ella permaneciera al lado de Camilla. Si desea dejar de fumar, puede hacer lo que quiera. Ya que tienes un poder mágico tan grande, deberías ser capaz de encontrar trabajo fácilmente en cualquier lugar. Si estás preocupado por tu familia, entonces no lo estés. La casa de Ende difícilmente puede estar a la altura de la familia Storm, más bien, no pueden estar a la altura de Lord Alois. Se sintió patética al decir eso. Pero, es cierto que Camilla prácticamente ya no tenía poder propio. Es inevitable que tenga que depender de Alois para que la ayude. Probablemente no aceptaría a Nicole a menos que ella lo hiciera. ¿Por qué Nicole volvió a murmurar para sí misma, mientras miraba a Camilla, que tenía una expresión ligeramente frustrada en su rostro? ¿Por qué vas tan lejos por mí? Solo fui una molestia para ti. No estoy haciendo esto por ti. HMPH, Camilla olió con fuerza mientras golpeaba su pecho. Frunció el ceño mientras miraba hacia adelante, sin volverse para ver a Nicole. Simplemente me hicieron enojar mucho. Las personas que humillaban y atormentaban a otros mientras usaban a alguien más como chivo expiatorio, eran del tipo que más detestaba. Estaba furiosa de ira cuando vio a Nicole simplemente parada allí y tomando todo su abuso en silencio. Eso fue todo. Si me entiendes, entonces mueve tus manos. Si ni siquiera puedes peinarte correctamente, no tengo idea de cómo planeas ser mi asistente, incluso si es solo temporal. Ese sí. Nerviosa, Nicole comenzó a peinarse de nuevo. Después de repetir el mismo movimiento una y otra vez, las manos de Nicole se volvieron cada vez más firmes. Camilla tampoco tuvo que morderla tantas veces. Para tratar de levantar el mal humor de Camilla, Nicole simplemente siguió peinándose. Has mejorado mucho. Nicole no dijo nada en respuesta a Camilla. Ella solo se mantuvo en silencio mientras se cepillaba. El sol que había brillado a través de las ventanas comenzó a pasar por debajo del horizonte. ¿Cuánto tiempo había pasado peinándose desde esa tarde? Había esperado rendirse mucho antes, pero no importa cuántos errores cometió Nicole, siguió adelante. En silencio, se peinó una vez. 2 veces. Amante. 3 veces. Nicole habló en voz baja mientras el peine pasaba por el cabello de Camilla. Yo soy una hija ilegítima de la familia Ende. No soy un miembro adecuado de la casa. Lo escuché antes. Mi madre era una criada que se acostaba con su amo. Madre también tenía a su marido, y a mis hermanos. Si eso fuera todo, entonces habría sido el final. Su familia, sus hermanos. Ella también escuchó sobre eso antes. Pero, debido a mi poder mágico, mi familia fue utilizada como rehén. Para asegurarme de que no intente escapar, toda mi familia trabaja para Ende. En la ciudad natal de Nicole, la familia Ende eran los principales empleadores. Tenían estrechos vínculos con la familia Monchat, que también gobernaba el ducado. No había forma de que se negaran. Si lo hicieran, perder sus trabajos no sería el final. Ya ni siquiera podrían quedarse en la ciudad. Nicole siguió hablando mientras se peinaba. Las palabras brotaban como si se hubiera roto una presa. La joven de la familia Ende me empujó todo su trabajo. Yo tampoco podía rechazarla. Pero eventualmente, algo cambió y comenzaron a acusarme de ser torpe a propósito. Las manos de Nicole no dejaban de moverse. Ella exhaló suavemente mientras se peinaba suavemente. Al mismo tiempo, comencé a perder el control de mi poder mágico. Debido al fuerte miasma, ya no pude reprimirlo por mí mismo. Pero hice lo mejor que pude para no lastimar a nadie. Con una respiración entrecortada, comenzaron a caer gotas de agua tibia. Cayeron sobre el cabello de Camilla y el piso de abajo.
Había tanta gente alrededor, gente por toda la mansión, así que, tuve que contenerme. Sentimientos de tensión, ira o depresión. Recordó a Alois hablando de cómo la magia estaba influenciada por emociones así. El poder mágico de Nicole que se salió de control sucedió principalmente cuando estaba sola. Un lugar sin nadie cerca. Cuando Nicole estaba sola. Camilla finalmente entendió mientras escuchaba el sonido de las lágrimas cayendo al suelo. Has estado llorando solo todo este tiempo, ¿no es así? Escuchó un profundo sollozo detrás de ella. Aunque Nicole dejó de cepillarse los dientes nuevamente, Camilla ya no estaba enojada por eso. Capítulo 11 final. Al día siguiente, Alois hizo una rara visita a la habitación de Camilla. Su rostro se veía completamente miserable. Escuché todo de Nicole. Tan pronto como Camilla le ofreció un asiento, Alois se sentó con cautela. La razón por la que no se sentó correctamente es que probablemente se rompería bajo su peso si lo hiciera. ¡Qué vergüenza! Así como Camilla pensó que el mismo Alois lo dijo. Estoy completamente avergonzado de mí mismo. ¿Qué sucedió? Cuando Camilla le preguntó eso, Alois levantó la cara para mirarla. Parecía aún más derrotado que cuando Nicole había roto el plato el otro día. Estás planeando convertir a Nicole en tu sirvienta personal, ¿verdad? ¿Harías eso, a pesar de que Nicole todavía está relacionada con la familia Ende? La casa de Ende era la familia de la archirrival de Camilla, Liselotte. Además, la imitación de Nicole había roto el corazón de Camilla, incluso si no hubiera sido su intención. Sin embargo, a pesar de todo eso, Camilla aún decidió tener a esa chica a su lado. El mismo Alois tuvo problemas para entenderlo. Nicole también me habló de todo lo demás. Su pasado y sus circunstancias actuales. Mientras tanto, he sido testarudo y obstinado. ¿Qué quieres decir? Esta vez, fue el turno de Camilla de estar confundida. Había estado planeando contarle todo a Alois, pero parecía que Nicole se le había adelantado. Su cabello estaba tan mal trenzado esta mañana que Nicole debió haberle dicho mientras estaba ocupada arreglándolo ella misma. Terminaste lastimado también. Por hacer eso, los echaré a todos. Pero, incluso mientras todo esto sucedía, sentía tanta lástima de mí mismo por un plato. Estoy tan avergonzado de mí mismo. Alois no pudo igualar la mirada de Camilla cuando dijo eso. Parece que está avergonzado solo de hablar de lo avergonzado que está. Pero, ese plato era importante para ti, ¿no es así, Lord Alois? Camilla realmente no había perdido nada. Por supuesto, se molestó cuando vio la ilusión del príncipe, pero eso fue todo. Ese plato de Alois nunca volvería. Incluso si no era exactamente lo mismo que su situación, aún podía entender sus sentimientos. No es importante en absoluto. Camilla levantó las cejas sorprendida por la respuesta contundente de Alois. Aunque la expresión de su rostro todavía era miserable cuando miró a Camilla, no apartó la mirada. No es algo importante para mí en absoluto, más bien, realmente no sé si es importante. No recuerdo. Perdóneme. No podía entender lo que Alois estaba tratando de decir. Después de dudar por un momento mientras seguía mirando a Camilla, Alois continuó. Mis padres, sabes que murieron en un accidente, ¿no? Ella lo había oído antes. Alois solo tenía 15 años en ese momento. Desde entonces, durante los últimos 8 años, ha llevado las riendas del poder sobre el vasto ducado de Montón. Cuando sucedió, yo también estaba allí. Aparentemente, fue causado por la magia en las piedras de maná sobrecargadas que corrían desenfrenadas. Mi madre y mi padre murieron allí, y aunque sobreviví, perdí todos mis recuerdos de antes. En un solo instante, todos los recuerdos que había tenido antes de ese momento fueron borrados. ¿No tiene recuerdos? Todo antes de los 15, de hecho, Alois solo había hablado ambiguamente sobre su pasado antes. Incluso cuando ella le había preguntado directamente sobre su pasado, él había tratado de evitar la pregunta a través de la ambigüedad, diciendo que probablemente solía hacer eso con respecto al ejercicio y diciendo que apenas podía recordar a Liselotte. Aparentemente, no se habían visto en 10 años y Alois ahora tiene 23. Habría tenido 13 años en ese momento. De repente tuvo mucho sentido por qué no la recordaba. Bueno, no es que no tenga recuerdos en absoluto. A veces, recuerdo ciertas cosas. Tengo vagos recuerdos de los momentos que pasé con mis padres, pero ninguno de ellos es realmente cálido. En ese entonces, quería desesperadamente recordar todo lo que pudiera, pero hoy en día no me molesta tanto, así que, iba a dejarse olvidar.
Sus palabras se convirtieron en un suspiro, mientras Alois se reía con tristeza. Estaba pensando en simplemente dejarlo ir, pero todavía había una parte de mí que se sentía arrepentida. El espectro de sus padres siempre se cernía sobre Alois, tanto si realmente los recordaba como si no. Su padre era estricto, su madre severa. Habían hecho todo lo posible para moldear a Alois como un futuro señor adecuado. Cuando se trataba de su vida, ya sea su discurso, sus comidas, sus pasatiempos y su compañía, no había nada en lo que sus padres no tuvieran las manos. Sin embargo, a pesar de todo eso, tenía un vago recuerdo de que también había habido algunos momentos de afecto. Por ejemplo, cuando se pintó ese retrato familiar. Para conmemorar su 10º cumpleaños, sus padres le habían encargado el cuadro como regalo. Esos sentimientos fueron los que impulsaron a Alois a mantener ese retrato a salvo en esa sala de almacenamiento, donde no quería que nadie más entrara. Sin embargo, aunque pasó el tiempo y pensó que hacía tiempo que había superado el dolor de perder a sus padres y sus recuerdos de ellos, Alois todavía estaba destrozado por la rotura de un solo plato. Al final, fue solo la fantasía de Alois que alguna vez realmente lo había dejado todo atrás. Lo siento, te hice escuchar todo eso. Cuando su historia llegó a su fin, Alois pareció animarse un poco. Luego, miró a Camilla con ojos algo ansiosos. Debe haber sido incómodo, ¿verdad? No, respondió Camilla sin pausa. No era incómodo, pero le había dado mucho que masticar. Y Camilla era simplemente la que escuchaba la historia. ¿Cómo debe haber sido estar en la posición de Alois, con vastas franjas de tu vida simplemente desapareciendo de tus recuerdos? Aunque es mucho para asimilar, me doy cuenta de que has pasado por mucho. Camilla dejó de intentar ponerse en los zapatos de Alois mientras suspiraba. Buscó en su mente algunas palabras de consuelo que pudiera ofrecerle, pero ninguna llegó a sus labios. En primer lugar, no estaba en la naturaleza de Camilla consolar a la gente con amabilidad. Entonces, ella solo dice lo que siente. Si realmente quieres dejar atrás el pasado, entonces no tienes más remedio que cambiarte a ti mismo. ¿Qué quieres hacer a partir de ahora? Eso depende de usted ahora, Lord Alois. ¿Estás bien? Alois asintió y luego, después de respirar hondo, se rió suavemente. Me encanta la forma en que llegas directamente al corazón de las cosas como nadie más que haya conocido. Alois lo dijo con tanta naturalidad, con tan poca fanfarria, que casi se le escapa. ¿De verdad me acaba de elogiar? Pero, antes de que Camilla realmente pudiera repasar lo que acaba de pensar, Alois continuó. Nicole cambió por ti. Realmente creo que es una especie de poder que tienes. Es como si pudieras cambiar el corazón de las personas. Alois miró a los ojos de Camilla mientras hablaba. Él la miró de una manera diferente a como lo había hecho cuando ella llegó por primera vez a la mansión, era una mirada que estaba llena de inconfundible honestidad y sinceridad. Y Boku también quiere cambiar, lado a lado contigo. Ante palabras tan directas, Camilla perdió el equilibrio. Las palabras se atascaron en su garganta mientras apartaba la mirada de Alois, pero en lugar de perder por completo la calma, Camilla adquirió una nueva seriedad. Después de juntar las manos, se dio la vuelta y se encontró con los ojos de Alois mientras hablaba. Como dije antes, cuando se trata de perder peso, no estaré satisfecho hasta que pierdas al menos la mitad. ¿Solo la mitad es suficiente? Se sentía como si hubieran tenido esta conversación antes. La respuesta de Alois también fue exactamente la misma. ¿Es suficiente la mitad? Y así sucesivamente y así saliendo de la boca del hombre 3 veces más grande que la persona promedio. Estaba lista para atacar a Alois de nuevo, pero algo era extraño. Aunque acababa de decir esa respuesta suya, la expresión de su rostro parecía ansiosa, incluso temerosa. ¿Es la mitad realmente suficiente? Preguntó Alois de nuevo, como para comprobarlo. Dado que el príncipe Julián es tan delgado, después de todo. Camilla finalmente se dio cuenta. ¿Eso es lo que quiso decir con ¿es suficiente la mitad? No estaba cuestionando sus estándares para burlarse de ella, ni desafiaba la determinación de Camilla de hacerle perder peso. Alois había hablado completamente en serio cuando dijo eso. Por alguna razón, ella nunca había considerado eso. Alois ya no podía seguir mirando a Camilla cuando su rostro se puso rojo. En lugar de la actitud obstinada que ella había esperado, él era completamente tímido. Ahora finalmente se estaba sintiendo incómoda. Aunque estaba en su propia habitación, de repente se sintió aún más inquieta que Alois. Pero, no se sintió mal.
Por alguna razón, sintió una extraña sensación de felicidad, mucho más que cuando Alois la había llamado hermosa antes. No estaba satisfecha con este desconcertante giro de los acontecimientos. Como no estaba satisfecha, decidió pincharlo. Lord Alois, no sueles usar Boku, ¿verdad? Por favor, no te burles de mí. Alois siguió mirando hacia otro lado como si estuviera de mal humor. Sus mejillas se pusieron tan rojas que de alguna manera solo amplificaron las facciones hinchadas, como de sapo, de su rostro. Al ver eso, Camilla sonrió. Esto era bueno para retenerlo. Hasta ahora, ella había estado rodando constantemente en la palma de su mano. Sería bueno ser el que reparta las burlas en su lugar, para variar. Después de todo, Camilla era del tipo que nunca olvida un rencor que guardaba.